¿Te gustaría pasarlo bien con nosotros? Pues, ¿a qué esperas? Esto es RV Radio Cataluña, España. Hola, hola, soy Santi Gamisans y te invito a que nos dejes y formes parte de nuestras vidas. No lo pienses más y quédate con nosotros. ¿Has experimentado en algún momento de tu vida un fenómeno paranormal? ¿Te apasiona la parapsicología, la brujería, la magia, los fenómenos ovni? Si es así, estás en la dimensión adecuada. Quédate con la compañía de Santi Gamisans. Susurros del Más Allá, un programa de RV Radio Cataluña, España. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿Todas bien? ¿Sí? Bueno, estamos de enhorabuena porque fijaros que inauguramos nuevo programa de radio, en este caso con el Susurros del Más Allá. Para esta inauguración pues tenemos al otro lado ya de esta pantalla que tenemos aquí, tenemos a un personaje que nos va a hablar de un tema que levanta a veces ampollas, sí. Y es que fijaros que, bueno, pues estamos acostumbrados ya a casi todo, ¿eh? Hacía años atrás que hablar de ovnis era como, qué miedote, ¿no? Pero ¿será verdad? ¿No será verdad? Uy, 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 uy. Hablar de espíritus, pues la misma historia, ¿no? Y hablar de otro tipo de entes, pues también la misma cosa, ¿no? Hablar de la brujería, hablar de la magia blanca, la magia negra, etcétera, etcétera. Pero es que hoy vamos a hablar de un tema, para hacer esta inauguración, para romper moldes, vamos a hablar de un tema que, como decía antes, que levanta ampollas, porque vamos a hablar del satanismo en España. Y para eso hemos contactado con un gran amigo, que él es gallego y que, bueno, pues está muy, vamos a decir que está muy introducido en todo este tema, ya que él es investigador y al mismo tiempo también practicante del satanismo. Y que, bueno, pues hay una parte de la sociedad que decimos, uy, cuando estamos escuchando esa palabra de Satán, del demonio, del diablo, parece que todo es maligno, ¿no? Pero luego está esa otra parte del satanismo que nos dicen que no es así, que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, y que lo importante es que nosotros, los que somos un poco más ignorantes o más reticentes a creer en estas historias, pues podamos tener una visión, la visión de ellos también, hay que decirlo, para luego poder valorar y poder tomar nuestras propias conclusiones. Así que os vamos a presentar a Fabián. Él es, como os he dicho, satanista, y que está ya en Galicia, está a punto de salir por esta pantalla. Así que, familia, no os vayáis, quedaros aquí, ¿sí? Porque comenzamos
con Fabián y el satanismo en España. Vamos ya a conectar con Fabián. Y bueno, ahí está al otro lado de la pantalla, así que le damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas tardes y Muy bien, buenas tardes, Santi. bienvenido a RB Radio Cataluña, España. Encantado de estar contigo y con tus oyentes. Un placer. Bien, tenemos, como decía en la presentación, tenemos un tema que levanta ampollas y es que todo que la sociedad estamos más preparados, estamos más abiertos de mente para escuchar temas de esta índole. Aún hay un sector pues que les cuesta, ¿no? Les cuesta asimilar que pueda existir algo así. Y es que el satanismo, como yo os decía antes, bueno, pues hay gente que ya sí dan por hecho que es viable o que existe o que es cierto, pero hay otra parte de la sociedad pues que dicen, joder, esto no se come ni con papas fritas, ¿no? Así que, bueno, pues ahora ha llegado el momento de que Fabián nos vaya introduciendo un poco en ese mundo paranormal, en ese mundo donde todo cuesta mucho de creer, donde todo es imposible, donde todo es, por Dios, no sé la verdad. Fabián, oye, cuéntanos un poquito. Gallego, de pura cepa, Sí, de la zona de Lugo, una de las zonas más bonitas de Galicia, y no es por la sí, pelota, sí. es porque lo he visto y sé que es una de las zonas que a mí me encantan, ¿eh? Oye, ¿cómo eras tú de niño? Cuéntanos. ¿Cómo era yo de niño? Pues era raro. Era raro, bueno, sí, era el rarito, el friki, como se diría ahora, de clase. Era el que, bueno, no tenía aficiones raras. Yo creo que ya de niño tenía como pequeñas crisis existenciales, o sea, que me preguntaba mucho el porqué de todas las cosas. Y bueno, fui un estudiante fracasado, por supuesto, en el colegio. Luego pasé a un centro de formación profesional. Bueno, cabe decir que yo no sufrí bullying en el colegio, yo sufrí bullying por parte de los profesores, porque en mi época los profesores eran terribles, algunos eran espantosos, o sea, te gritaban como auténticos energúmenos. A mí eso me afectó muchísimo, dado que era un niño sensible. Luego, cuando pasé al centro de formación profesional, pues bueno, aunque seguía siendo el raro, el solitario, siempre tuve tendencia a ser solitario, a ser una especie de ermitaño, pues ya me sentí más aceptado por los otros chicos, y me veían como el rarito, el friki, el qué tal, pero bueno, vente para aquí que eres uno más. Entonces, mi infancia fue, yo no diría que totalmente normal, porque no fui para nada un niño típico. No fui para nada un niño típico. Fui una persona que probablemente con cierto complejo de inferioridad, sí, de problemas de autoestima, bueno, todo eso al final, pues tiene un porqué, pero en esa época pues yo no lo sabía. Yo simplemente sabía que era muy raro y que pensaba cosas que los demás no pensaban. La mayoría de los niños pues jugaban al fútbol y esas cosas, y yo pues simplemente pues me quedaba a solas en clase o me iba a la parte trasera del patio y pensaba en mis cosas, y así fue pues más o menos mi infancia. Y mi juventud, bueno, en mi juventud intenté encajar. ¿Quién no quiere encajar cuando es joven? Pero claro, es que yo no encajaba ni con, vamos, es como si yo fuera un triángulo en un puzzle de piezas cuadradas, no encajaba. Ni con calzador.
Ni, tú lo has dicho, sí, ni con calzador. Entonces, bueno, a raíz de una crisis, una depresión, pues pasé mucho tiempo a solas y pasé mucho tiempo leyendo, yo diría que años. Entonces ahí me empecé a interesar por lo que es el ocultismo tradicional, pero poco a poco yo quería más, quería saber más. Entonces, tú sabes que muchas religiones, sin ir más lejos, la Iglesia Católica pues considera el interés por lo oculto como peligroso. Ujú. Y ciertamente lo es, si se hace una aproximación pues no prudente. Entonces, a partir de ahí, yo cuando supe que existía el satanismo, yo al principio pues creía que era una cosa de locos, como todo el mundo, pero cuando empecé a conocerlo, cuando empecé a leer libros, pues me di cuenta que era un tipo de espiritualidad, digamos, no parcial como la de las religiones tradicionales, que se centran solo, digamos, en la parte luminosa de la existencia, sino que aquí se centran también, digamos, en iluminar la oscuridad, verlo, o sea, aceptar lo oscuro. Lo oscuro, al fin y al cabo, como decía Jung, es lo femenino. Y lo Ujú. femenino es lo gran desterrado de las grandes religiones monoteístas, con sus dioses patriarcales. Entonces, lo femenino como divinidad sigue sin ser aceptado por esas religiones donde la figura femenina pues, es supeditada pues, como virgen, como santa, pero todos dan por sentado algo muy curioso, que Dios es un señor. Y, Sobre eso que estás ahora hablando, permíteme que vayamos a hacer aquí un pequeño corte porque seguiremos hablando de eso en un momento, ¿eh? Tengo ahí un recorte que he buscado, ahí yo también haciendo mucha investigación sobre este tema, intento encontrar más información para todo esto. Y vamos a hablar de lo que acabas de hablar, pero en sentido figurativo por parte del cristianismo, de la Iglesia, ¿vale? Antes de seguir con el tema, permíteme saber una cosa, porque yo quiero atar un poco los cabos, ¿vale? sí, En- con respecto a tus padres, ¿había alguno de los dos que hubiese sido una persona que estuviera inmersa en estos temas o no? no. Mi padre falleció, mi madre aún vive y los dos pues siempre fueron católicos. Ah, No católicos muy practicantes, muy tal, pero sí fueron y mi madre es católica, sí, por supuesto. Ninguno de ellos tuvo interés nunca en estos temas. bien, pues ahora viene cuando te digo, el satanismo abarca un número de creencias relacionadas y fenómenos sociales. Comparten las características del simbolismo que incluyen la veneración y admiración por Satán. La legislación antibrujería, como la ley británica antibrujería del 1735, reflejó un fuerte sentimiento público en contra de la brujería y del satanismo. La religión satánica comenzó en 1966 con la fundación de la Iglesia de Satán en los Estados Unidos por Anton LaVey. Cuéntame, vamos a empezar por ahí, porque yo ya te estoy dando la introducción al satanismo. Muy bien, perfecto. Empezamos por Anton LaVey y por la Church of Satan. La Church of Satan, bueno, hay que saber que Anton LaVey pues es un personaje con sus luces y sus sombras, porque fue muchas cosas. Creo que fue domador de leones en un circo o algo así. Creo que también fue fotógrafo de la policía en asuntos de criminalística. Fue una persona con una vida bastante, digamos, polifacética. Y sí, una fecha icónica que es el 6 de junio del 66, el 6 del 6 de 66, funda la Church of Satan, la Iglesia de Satán, en California, y acaba pues consiguiendo el estatus de religión para su asociación. Ajá.
él escribió la famosa Biblia satánica. Sí. Los que se llaman satanistas lavellanos, ateístas, pues la Biblia satánica es como su libro de cabecera, es su Biblia. Aparte de otros escritos, las escrituras satánicas y algunos otros escritos, no demasiados, del actual regente de la Iglesia, Peter Gilmore. Una pregunta, antes de que sigas. ¿La Biblia satánica existe realmente? ¿La podemos encontrar? Sí, por supuesto. Creo que incluso está en PDF para descargársela de forma gratuita. No creo que incluso comprada, creo que se puede comprar por Amazon incluso, ¿no? No creo que cueste más de 18 euros. Bien, bien. Sigue con lo que estabas hablando, que es muy interesante. Bueno, pues a ver, como movimiento contracultural en los 60, pues estaba destinado a triunfar, dado digamos, la idiosincrasia de aquella época. Y entonces triunfó. Lo que pasa es que hay división porque al tener el estatus de religión, pues claro, tiene el estatus de religión lo que es solo esa iglesia en Estados Unidos, la Church of Satan. Cualquier otro tipo de satanista, aunque se denomine ateísta, teísta o lo que sea, no es reconocido como una persona que sigue una religión satanista. Solo los adscritos a la Church of Satan. Y bueno, yo diría que la Church of Satan se ancló mucho en aquella época, que no evolucionó demasiado y crearon rituales como misas negras, que no dejan de ser más que una parodia de una misa, y espectáculos de parodia de misas católicas, pero yo no soy muy afín a ese tipo de creencias. Los satanistas ateístas están considerados o se consideran a sí mismos como una religión, pero yo el ateísmo es que no puedo considerarlo una religión porque es una contradicción ser ateo y considerarse una religión. La premisa que usan para autodenominarse una religión es que... Perdona, Fabián, porque ateo, yo entiendo que aquel que dice que es ateo es que no cree. Sí, efectivamente. Aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente puede haber una religión ateísta? Es un poco contradictorio, ¿verdad? Claro que sí, pero claro, si tú buscas que te reconozcan el estatus de religión, tienes que decir que eres una religión. Entonces yo ahí lo que usaron y lo que suelen usar es que dicen que son la religión del yo, de que tú eres tu propio Dios. Y eso puede tener cierto sentido en algunas, yo hablo de una aproximación concreta de una persona que conozco, que sí que puede tener sentido como filosofía, pero no lo veo como una religión. Yo religión satanista, pues yo considero solo pues la que no se declara atea, la que cree que Satán puede ser un demonio, pero no un demonio en el sentido de demonio malvado como lo consideran los católicos o las religiones tradicionales, o muchos lo consideran, yo también lo podría considerar, pues que es una antigua, o los demonios son antiguas deidades paganas, que fueron demonizadas quizás al principio por el judaísmo y luego por el cristianismo. Ejemplos hay, por ejemplo, a Baal, que es considerado un demonio peligroso por los exorcistas católicos, pues era una divinidad de Fenicia y de pueblos cananeos, enemigos de los israelitas. Belzebut es lo mismo, es una advocación de Baal como Baal Zebut. Astartet, que era una divinidad tanto fenicia como asiria, una especie de diosa del amor, pues pasó a ser Astarot. Y todos estos demonios pues, se pueden encontrar en libros de, por ejemplo, en Suma Daemónica de José Antonio Fortea, un exorcista español, pues presenta todos estos demonios como demonios auténticos y peligrosos. Y bueno, Lilith, Lilith se menciona en el Talmud
como la primera mujer de Adán, antes que Eva. No creada a partir de una costilla de Eva, ni creada supeditada a Adán, sino igual que él. Y entonces hubo una discusión que parece banal, que es que durante el acto sexual Lilith quiso yacer encima de Adán. Este se negó, le dijo: tú debes estar abajo para ver a tu Señor en la tierra y a tu Señor en los cielos. Entonces ella, según el Talmud, recitó todos los nombres secretos de Dios y hasta el mismo Dios tembló. Entonces fue expulsada del Edén y se encontró con un demonio que se llama Samael y su progenie pues serían todos los demonios. Estas creencias, bueno, está más que comprobado que proceden de la época del exilio de los judíos en Babilonia, donde entraron en contacto con divinidades babilónicas y parece ser que hay una antigua divinidad que se llamaba Lilitu, que era como un demonio femenino que se creía que hacía que las embarazadas abortaran, que extraía la sangre de los niños pequeños, etcétera. Entonces hay una especie de sincretismo, pero lo cierto es que esa Lilith hoy en día es un demonio muy femenino, muy invocado por determinadas corrientes. Incluso hay algunos grupos que lo ven como una especie de símbolo del feminismo. Y el hecho es que está en tratados como Suma Daemónica, considerado por los exorcistas católicos como uno de los demonios más peligrosos. Bien, permíteme que vamos a hacer un pequeño corte ahí y cambiaremos un poco el tercio, porque ahora viene una de esas preguntas del millón, Vale. de esas que hacen temblar, ¿eh? Muy bien. Prepárate. ¿Realmente Satanás existe? Sí, Satanás existe para unos como un símbolo, para otros como un demonio, como ya he dicho, no malvado, como lo presenta la Iglesia. No sería el demonio de la Iglesia ni de las religiones tradicionales, como una parte del inconsciente para muchos, o como una divinidad pagana que fue relegada al olvido. Bien, Entonces, yo realmente sí creo que existe como algo que trasciende al ser humano, como una, llamémosla, divinidad. de acuerdo. Entonces, si nos basamos en el cristianismo, donde está Dios, donde está su Hijo Jesús, están los 12 apóstoles, yo tengo que imaginarme por un momento que tenemos a Satanás con otra mesa de esas grandes, con 16 diablos o demonios. Pues no, yo diría que no, yo diría que sí, bueno, eso podría ser una visión, la visión del cristianismo, donde Satán es el tentador, es el culpable de los pecados. Pero bueno, si uno echa la vista un poco a la historia, pues ve que las mayores atrocidades pues se cometieron en nombre de Dios, no en nombre de Satán. Se levantaron hogueras, Europa fue arrasada por guerras de religión en nombre de Cristo. Las cruzadas fueron en nombre de Cristo. Entonces, el satanismo, sobre todo en la parte teísta, parte del concepto de que hay algo común a todas las religiones a lo largo de la historia, que es que hay como una teomaquia, una batalla de dioses, una rebelión. En el cristianismo está ejemplificada como una rebelión de un ángel contra Dios, pero podemos verlo, por ejemplo, en la mitología griega como la rebelión de los gigantes contra Zeus, que fueron condenados a Hades. En la religión sumeria, Tiamat, que era la diosa del caos,
que fue la creadora del mundo, pues fue considerada malvada y hubo una rebelión por parte de dioses, una lucha de dioses por el poder, en la que acabó ganando Marduk, que muchos en Marduk ven como una prefiguración de Cristo. Si el cristianismo yo lo veo como una mitología más. Incluso te diría que no existe ninguna evidencia de la existencia real de Jesús. Existe más bien evidencia de que el mito de Jesús es básicamente una reinterpretación helenística, más que judía, de mitos orientales. Uy, Mitos. tenemos tema para mucho tiempo, ¿eh? Tú y yo. Sí, sí, podría ser, podría ser. Sí. Sí, si empezamos a abrir melones por aquí, sí, Uf, podríamos uy. abrir muchos, sí. Bueno, oye, volvamos a lo que estabas explicando antes y lo haremos con algo que te voy a comentar. Es algo que, una opinión de cualquier persona de este mundo mundial. El satanismo es cualquiera de las numerosas prácticas y corrientes religiosas o contraculturales centradas en la representación de Satanás, el diablo, calificado en el cristianismo y el judaísmo como la encarnación absoluta del mal. El satanismo histórico, también citado culto al diablo, reside en creer y venerar al diablo judeocristiano y en el rechazo evidente de su antítesis, Dios y la encarnación de Dios, Jesucristo. Proverbialmente se asentaba en la misa negra, una versión pervertida de la Eucaristía cristiana y memorias mágicas protocolares de Satanás, ciertas formas más flamantes de satanismo espiritual o teísta registran a Satanás como una deidad autónoma no judeocristiana. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, con la última parte estoy totalmente de acuerdo, como una deidad que no tiene nada que ver con la religión, con las religiones judeocristianas. Con lo anterior, podría ser que mucha gente caiga en el reduccionismo dentro del propio satanismo de verlo así, porque muchos crean un satanismo que es efectivamente eso, es un cristianismo dado la vuelta, al revés, donde Satán es su Dios y Dios es su Satán. Entonces tenemos que hacer lo contrario de lo que dice la Iglesia. Entonces, claro, ahí yo creo que se pervierte mucho el mensaje del satanismo. Bueno, el satanismo realmente es un camino. Y no creo que sea el culto al diablo en ese sentido, aunque ya digo, muchos movimientos van por ahí. No quiero decir que se dediquen a hacer maldades o cosas por el estilo, pero sí que se ven como un movimiento de oposición a lo que sería el cristianismo, o a una sociedad que culturalmente sigue siendo cristiana, que no digo que en parte tengan razón, pero es que llevan eso demasiado lejos. No se puede ver todo digamos, con esas gafas. Yo creo que el satanismo es algo legítimo en sí mismo y que no se debe definir porque se oponga a la Iglesia. Yo estoy más con ese satanismo espiritual que es su propio camino y que no tiene nada que ver con una divinidad un demonio judeocristiano. Para nada, en absoluto. Al escuchar la palabra satanismo, la mayoría de las personas se asustan e inmediatamente piensan que hay rituales sangrientos, sacrificios, maldad. Pero, ¿es eso correcto, Fabián? ¿O tenemos que decir que con los preceptos de esta llamada religión al satanismo verdadero está alejado de todos esos conceptos? ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, el satanismo verdadero está alejado de esos conceptos, pero no quita que no haya gente que haga esas cosas. Es decir, yo creo que ya te comenté
conozco una persona que realmente está en una iglesia de Satán, que realmente él cree que se pueden, o sea, no ve mal el sacrificio de animales en rituales. Yo tuve con él una discusión por eso a través de redes sociales. Y él, bueno, pues se enroca en eso, en que culturalmente eres cristiano, esa forma de pensar es culturalmente cristiana, entonces muchos pueden usar un concepto un tanto perverso del satanismo, más acercado, más próximo a lo que es el diablo de la Iglesia, para justificar, pues digamos, sus tendencias un poco sádicas o un poco, bueno, no muy empáticas, y el satanismo verdadero está completamente distanciado de eso. Lo que pasa es que, como en Botica hay de todo. El verdadero satanismo, yo no creo, hay gente que afirma que los satanistas somos millones, eso me parece totalmente hiperbólico, no somos millones, satanistas en el mundo puede haber miles. ¿Que afirman ser satanistas que hay millones? Seguro, segurísimo. No tienes más que darte un paseo por redes sociales y verás, pero no. Cuéntanos así rápidamente, ¿qué significa ser satanista? Satanista es un camino, es un camino de autoconocimiento en el que el juicio crítico debe ser dirigido no solo hacia afuera, sino también hacia el interior. Debemos entender que nuestra cultura, ya no solo cristiana, sino incluso científica, parte básicamente, yo diría que desde el Renacimiento, el clasicismo, donde fue endiosada, digamos, lo que es la lógica, la razón. Y todo lo que la razón y la lógica no puede explicar, pues también fue apartado. Es cierto que surgieron movimientos como el movimiento gótico, el romanticismo, donde lo oscuro no era negado. Entonces el satanista trata de, digamos, mirar en las partes oscuras de su ser, porque todos en nuestro interior, pues podemos llevar un Hitler, podemos llevar un Jeffrey Dahmer. Entonces hay que trabajar en cosas como no reprimir, es decir, de alguna forma. A ver, no se trata de hacer lo que quieras, se trata de investigar qué tipo de complejos puede haber en ti, qué cosas puede haber en tu inconsciente que no es subconsciente, porque al subconsciente podría ser bastante fácil llegar. Qué cosas puedes estar negando y qué es necesario que tú te reconcilies con ellas. Como decía Carl Jung, lo llamaba la sombra, y que era muy importante reconciliarse con la sombra, con las partes oscuras de nuestro ser, para poder, digamos, ser un ser total. Entonces, esto es un camino duro, pero no es un camino difícil, es duro, pero difícil no. Se vende como un camino difícil, pero es duro. Sencillamente hay que llevar a cabo, pues, las prácticas que a uno se le adapten. Hay muchos tipos de prácticas. Hay gente que opta por rituales de magia mayor, en el que son invocados demonios, pues con el fin, pues, de alcanzar un conocimiento, que esos demonios te brinden un conocimiento. Otros usan la cábala, pero la parte oscura de la cábala, los Clifford, para intentar, cuando se invocan las partes oscuras, los Clifford, pues hay cosas negativas que entran a tu vida. Por ejemplo, si invocas la Clifa, gobernada por el demonio Samael, es probable que el caos entre a tu vida. Entonces, tu trabajo es dominar ese caos. En realidad, lo que se trata es de forjar un nuevo yo, a base de superar adversidades que hay en tu interior, de pulir tu interior. Si vas a ser, como dicen los ateístas, tu propio Dios, pues tienes que aprender a comportarte como un Dios.
días atrás entrevisté a Silvana Ríos. Ella se dedica mucho al tema de las regresiones y estuvimos hablando ampliamente sobre las regresiones, ¿no? Primera pregunta, rapidita, si no, y continúo con la pregunta. Okay. ¿Realmente hemos vivido otras vidas? ¿Tú crees que venimos de hace cientos de años? No, No. no, Bien. yo no. Sobre lo que tú me acabas de contestar, ahora yo te tengo que decir, entonces, si nosotros pasamos por esta vida, por la que estamos ahora, y marcamos una etapa, ya sean 60, 70, 80, 90 años, da igual, el consciente más o menos ya sabemos lo que es, pero el inconsciente es una memoria ¿de qué? ¿De qué parte de la vida? Porque el inconsciente realmente es el que manda la conducta de esta persona, ¿no? Es el que realmente hace hacer cosas que no debería hacer o sí debería hacer. ¿En qué se basa el inconsciente? ¿Me puedes explicar eso un poquito? Sí, claro, el inconsciente yo creo que son partes reprimidas del ser humano, pero que ha reprimido por siglos. Entonces eso culturalmente se transmite. Cada cultura pues va reprimiendo ciertas cosas un poco más. Volviendo a Carl Jung, que es el gran digamos, teórico del inconsciente colectivo, Jung afirmaba que hemos sacrificado lo que es la comprensión mitológica en favor de lo que es el logos, de la inteligencia. Entonces, saber lo que es el inconsciente no creo que se pueda explicar de una forma lógica, porque está en las antípodas de la lógica, pero sí que se puede saber que hay una estructura probablemente común a todos los seres humanos desde siempre en la mente de estructurar, de crear mitos. Sobre esto creo que ha escrito bastante, no sé si te suena el psicólogo Jordan Peterson. Ha escrito bastante sobre esto. Ahora mismo no recuerdo el título de la obra donde desarrolla largo y tendido, probablemente en más de 800 páginas, una teoría sobre el inconsciente que hace referencia a la estructura mitológica del inconsciente, que tendemos a quedarnos en una zona de confort y cada vez relegar a esa parte inconsciente más cosas. Lo que pasa es que él dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, que eso cada vez nos vuelve más débiles, porque debemos enfrentar esas partes. Él pone muchos ejemplos. Cuando una persona pues, se le presenta un reto, la primera reacción es siempre pues, ese reto, pues si es algo que te excede, que te supera, pues no atreverte con él, porque si peligra, digamos, ya no digamos tu vida, sino tu forma de vida, pues es apartarte. Pero él dice que hay que enfrentar esos retos para, digamos, cada vez integrar más partes de ese inconsciente en nosotros. Pero, bueno, es muy difícil sintetizar toda la obra de Peterson al respecto, pero sí que es cierto que yo definiría el inconsciente como una estructura común en la mente del ser humano que se manifiesta en los mitos, sin lugar a dudas, y que la lógica no tiene nada que ver, ni la lógica, ni la ciencia, ni ningún tipo de formación discursiva puede explicar lo que son los mitos. Los mitos se pueden, digamos, experimentar. Es que vivimos en un mundo en que al haber triunfado la lógica, vivimos bajo la premisa del principio de contradicción o de no contradicción. O sea, una cosa puede ser o puede no ser. Una cosa no puede ser verdadera y falsa a la vez. O eso no es. O es o no es. Efectivamente, pero en el mundo antiguo
la mente mítica, la mente mitológica del ser humano sí que podía concebir eso. Una serpiente podía ser una serpiente y al mismo tiempo pues podía ser un alma en pena. Es decir, se podían concebir esos dos, no era algo, podía ser las dos cosas a la vez. No se puede entender por nuestra mente, por eso hay que experimentarlo, aunque bueno, hoy en día la física de partículas cada vez nos acerca más a que las cosas pueden ser y no ser a la vez. La materia puede experimentar dos estados al mismo tiempo y bueno, pues yo es lo que pienso sobre el inconsciente, pero no creo que sea algo externo al ser humano. Ajá. Bueno, fíjate que llevamos algo más de media hora de entrevista Sí. y apenas hemos hablado nada del satanismo todavía, ¿eh? Porque nos da para hacer, no un programa, no, hasta una docena, ¿eh? Una docena, pues. Y no sé si acabaríamos, ¿eh? Porque hay mucho contenido. Pero ahora vamos a deslizarnos por dentro de ese mundo satánico y vámonos a la parte más práctica, ¿vale? Vale. He estado hablando de la parte de la creencia, no creencia, etcétera, etcétera. Pero vamos ahora a hacer aquello que a mucha gente les apasiona y es el tema de la magia, de la brujería. Que brujería y magia están ligadas, pero cuidado, hay que hablarlo seriamente, ¿eh? ¿Qué se puede hacer? Aquella persona que es satanista y que se dedica a hacer rituales. Primera pregunta, ¿hace rituales para él mismo o para otras personas? Segunda pregunta, ¿realmente podemos conseguir un beneficio con los rituales satánicos? La primera pregunta, sí, hay mucha gente que hace rituales para otras personas y cada vez más. ¿Podemos conseguir algo con los rituales? Bueno, lo que es la magia menor, lo que se llama magia menor, que es la magia enfocada a conseguir, digamos, cosas más mundanas, como podía ser, bueno, hay rituales que se llaman amarres, de amor. Sí. Hay otros rituales de destrucción hacia un enemigo. Y bueno, hay muchísimos tipos para encontrar trabajo, o sea, para cosas muy mundanas. Yo creo que eso realmente, yo realmente no creo en eso. Ojo, que yo hablo de mis creencias personales, pero sí que hay mucha gente que cree en eso. Yo creo más en lo que es la magia mayor, en que sí que se pueden invocar. Yo veo a Satán como una entidad. No voy a definirla como demonio ni como divinidad, porque sería algo completamente, yo lo veo como algo que no se puede expresar, pero que es anterior a todo. Anterior a Dios, yo también creo en la existencia de Dios, pero yo creo que es un Dios falso, un demiurgo. Pero bueno, no me voy a deslizar, no me voy a ir del tema de la magia. Entonces yo creo que mediante la magia mayor sí se puede conectar con demonios que no dejan de ser advocaciones menores de Satán o manifestaciones menores, poniéndolo un poco entrecomillado, mediante rituales, pero no solo mediante rituales, hay que hacer un trabajo previo, hacer un ritual sin más, pues no funcionaría, para conseguir pues que esas entidades te ayuden en tu progreso de autoconocimiento y de progresión espiritual. Esos rituales, pues generalmente, la mayoría de los satanistas tienen un altar. Tienen un altar que debe estar más o menos configurado, aunque varía de una persona a otra, un símbolo por cada elemento. Esto es común a toda la magia. Pues una copa, un cáliz para el elemento agua, una vela para el elemento fuego,
una daga que representa el elemento tierra y muchos usan o usamos pues una pequeña bolsita o sequito de sal para representar el elemento tierra. Y luego el demonio con el que vas a trabajar, que vas a invocar. Cada demonio tiene un sigilo. Es como un Por sigilo. cierto, estamos hablando de demonios que, si no recuerdo mal, pero voy a mirar una chuleta que tengo aquí escondida, 3, 4, 3, 4, son 16 demonios, entre ellos Avigor, Abraxas, Adramelech, Acuares, Alastor, Aloser, Andustias, Amón, Andras, Asmodee, Astarot, Azazel, Bael, Balán, Barbatos y Behemoth. ¿Voy bien? Sí, lo que pasa es que en realidad es que depende de quién le preguntes. Según la Goecia hay 72 demonios de la Goecia, pero Ahí es donde quería llegar yo, porque sí, me consta que hay muchos más demonios, ¿no? sí, sí, y según la Iglesia hay más demonios que si echas cuentas que seres humanos. O sea, habría miles. Yo realmente no sé qué cantidad de demonios habrá, porque eso nos llevaría a otro tema que es el trabajo que sí, que también se hacen satanistas, que son los metaparadigmas, que es usar pues estructuras mitológicas de otras religiones, por ejemplo, por ejemplo la religión maya, y tú tienes que hacer un trabajo de investigación sobre esa religión, hacer una recreación y trabajar con las divinidades de ese panteón. Es un trabajo complicado, es algo muy que realmente yo creo que no lo realiza mucha gente. Yo lo he intentado, pero no me salió bien. Pero bueno, demonios, básicamente lo que se suele usar son los 72 de la Goecia y como te iba contando, pues en los rituales, pues cada demonio tiene un sigilo, hay una vela de un color determinado, pues unas ofrendas que le hay que hacer, un tipo de incienso, un tipo de bebida o de comida. Por ejemplo, a Belzebut se le suele ofrendar carne cruda. Y, por ejemplo, para invocar a Lilith sí que es cierto que el ritual más extendido es una copa de vino en la que tú te tienes que pinchar un dedito y echar un poco de tu sangre. Y finalizado todo el ritual tienes que beber la copa de vino. En este caso, ¿para qué serviría este ritual? Bueno, Lilith se puede invocar desde muchos puntos de vista. Es que el satanismo es muy variado, muy amplio. Hay mucha gente que trabaja. Es que puede haber gente que trabaje solamente, o sea, que siga una vía casi cultural a ese demonio en concreto, Lilith. O sea, hay gente que solo cultúa o solo trabaja con Lilith, o solo trabaja con diosas oscuras. Pero generalmente si se sigue un esquema como el que yo sigo de la cábala clifótica, Lilith sería el primer demonio en el que se debe invocar para entrar a lo que es el clifot, el árbol de la muerte, o también denominado el Sitra Achra, el otro lado. Y es un demonio que se suele manifestar en el mundo onírico, en los sueños o a través de viajes astrales. Yo debo decirte con respecto a los viajes astrales que yo tenía una gran capacidad para hacerlo cuando era joven. No sé por qué con el tiempo eso desapareció, pero cuando yo era joven, por las noches casi a voluntad podía salirme del cuerpo. Pero Ajá. con los años eso se me fue apagando. Al principio es una experiencia que puede ser terrorífica, pero si la trabajas, pues la verdad es que no. Y otra, Tenemos un gran pozo de conocimiento aquí con Fabián, ¿eh? Yo creo que, gracias, Fabián, no. te estás ganando a pulso bueno, pues que aparezcas en Bueno, susurros más allá. yo encantado. Yo por mí encantado. Lo que pasa es que esto, ya te he dicho antes que va a levantar ampollas. Bien, Voy- a ver, estamos informando, estamos
hablando de temas que están... Yo hablo en nombre de Fabián. Eso quiero que quede muy claro sobre mi camino, mis experiencias, mis conocimientos. Otra persona que puede... Nos vamos a ir un poco de madre, pero así muy rapidito, ¿vale? Porque se nos está acabando el tiempo. Sí, dime. Cuando hablas de ese viaje astral, de salir de tu cuerpo, yo entiendo dos cosas. Primera, que si sales de tu cuerpo es porque tu alma sale de ahí, ¿no? Y empieza a viajar. Normalmente, por las informaciones de gente que les ha pasado, de personas que lo han vivido, suelen verse estando elevados y ven un cuerpo postrado en una cama. Normalmente, siempre es en estado de somnolencia, ¿no? De estado de dormir. De dormidela, estado de dormidela, medio. Sí. ¿Qué sensación da? Aquello que te despiertes y digas, coño, ¿qué hago yo ahí abajo, no? Al principio se siente mucha angustia y lo primero es luchar por regresar. Pero una vez que te dejas ir un poco, pues lo que ves, imagínate que estás en tu habitación, ves tu habitación, pero es como distinta. Se ven, yo he visto, no sé si llamarlos seres o cosas así por el estilo, de todo tipo, desde terroríficos a simpáticos. Y bueno, sí que se ve tu propio cuerpo, hay una sensación de elevación, incluso de salir, irte hacia arriba, hacia el exterior, hacia el cielo. Pero nosotros no consideramos, bueno, yo no considero que eso sea el alma humana, porque yo no creo en la vida después de la muerte, pero sí que creo que tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo astral, que está ligado, bueno, según el ocultismo tradicional, se postulaba que había una cosa que denominaban cordón de plata, que era lo que ligaba el cuerpo astral al cuerpo físico. Por eso decían que es imposible, o sea, que esa sensación que tienes de que te vas a marchar y no vas a poder volver, que hay que superarla porque no va a pasar. Pero sí, se viven todo tipo de situaciones un poco raras, porque digamos que estás en el plano astral y estás con tu cuerpo astral, no con tu cuerpo físico ni con tu mente, y no procesas las cosas de la misma forma. Cuando realmente o tratas de entenderlo es cuando despiertas. Ajá. Y bueno, yo a día de hoy sigo haciendo mucho caso de mis sueños, Seguimos con el tema de lo que es las invocaciones. Cuando se invoca a un demonio, ¿qué pasa? ¿Te aparece ahí alguien así con una mala pinta? O... No. Temo decepcionar a los seguidores de las películas de Hollywood, pero no. Bueno, alguno a lo mejor te dice que sí, pero no. Normalmente sí que se pueden notar cosas, se puede notar cierto calor, se puede notar una bajada de temperatura, se puede notar pues que generalmente se quema mucho incienso y se pueden ver agrupaciones de incienso, se puede ver cosas. A mí me sucedió una vez que se apaga una vela, pero que no se apaga como con un soplo de aire, sino que la vela se va haciendo pequeñita. Entonces todo eso también se consideran pues manifestaciones de ese demonio invocado, y sobre todo si lo invocas para magia mayor, pues eso lo verás a lo largo de los días de tu vida, de las cosas que te van sucediendo. Si has pedido pues tener un conocimiento sobre determinado tema, pues eso irá sucediendo, pero poniendo siempre de tu parte el trabajo necesario. También con los que practican la magia menor, que hacen trabajos, por ejemplo, si una persona les pide un trabajo para una mejora económica, les dicen que ellos tienen que ser proactivos, o sea, no quedarse en calzoncillos viendo Netflix y esperar a que te aparezca 1 millón de euros encima de la mesa.
pero no se aparece ningún tipo de, por lo menos, sí que se puede pasar cosas en sueños. A mí me han pasado cosas un poco terroríficas. Una recientemente con un demonio que se llama Ágares, con el que tuve unos sueños muy, muy vívidos y muy, muy potentes, muy potentes. Podrían ser sueños terroríficos para algunas personas, pero es que a mí como satanista las pesadillas me gustan. Ya sé, es algo muy difícil de entender, pero es que de las pesadillas es de lo que más se aprende. Hay un dicho, sobre todo yo lo escuchaba mucho cuando era niño, ¿no? Que decía algo así como, cuando te vayas a la cama y te pongas a dormir, no juegues con el demonio, porque te levantarás meado y cagado. Sí, bueno, tiene su parte de verdad. Sí, tiene su parte de verdad. Cuando te metes en estos asuntos tienes que saber un poco dónde te metes. Tienes que saber, no estamos hablando de un culto al mal ni nada por el estilo, pero es una religión donde las entidades se suelen manifestar de una forma muy fuerte. O sea, no. Es decir, si tú no quieres que pasen, si no estás preparado para determinadas cosas, no entres aquí. No entres aquí. Cuando se hacen estos rituales, ¿qué pasa? ¿Hay algún cambio en tu vida? Sí, sí, sí. Supongamos que tú estás haciendo un ritual, ¿no? Con un cierto demonio. Y terminas ese ritual y empiezan a pasar los días como, bueno, pues como todos los días de tu vida, ¿no? ¿Notas algo? ¿Hay algún cambio a peor o a mejor? Sí, yo diría que los dos, a veces a peor. A veces notas, sobre todo, cuando invocas a entidades como Lilith, que se consideran tradicionalmente pues vampíricas, como que te drenan un poco la energía y sí que te puedes notar muy cansado, o con otros demonios. Y positivas sí que se notan, porque de repente es como si tu autoconocimiento mejorara. Claro que esto implica que tienes que pasar, el satanismo implica pasar tiempo a solas, reflexionando. Y hay cosas que de repente pues tienes un momento como eureka, como que empiecen a cuadrar. Ya digo, depende qué deidad, porque digamos que cada deidad, deidad, demonio, da igual como lo llames, pues tiene su oficio. Entonces depende por dónde, qué tipo de deidad, demonio, como lo quieras llamar, invoques, pues así será el tipo de, o lo que tú estés buscando. Yo en mi caso busco pues a través de ese satanismo espiritual, pues un autoconocimiento. Ajá. También es muy importante una práctica de la que no se habla nunca, que es, digamos, esto ya sucedía en las religiones antiguas, el llevar a cabo pues un control de tu propio cuerpo, o sea, es decir, cuidar la alimentación, hacer ejercicio incluso excesivo, porque, bueno, en el antiguo Egipto los sacerdotes llevaban a cabo rituales de purificación. O sea, antes de entrar a una cámara con un dios, pues se sabe que se abstenían pues, de tener relaciones sexuales, de comer determinados alimentos, hacían baños rituales. Entonces, yo también realizo ejercicio físico extremo. Sigo una dieta en la que procuro no comer, ¿sabes? Usar el alimento solo como combustible. Ajá. Claro, todo esto es muy polémico porque la mayoría de la gente no lo suele realizar, pero es que si tú quieres tener el control de algo, pues tienes que empezar por controlar si no puedes controlar tu propio cuerpo, tu propia mente, que es muy difícil que puedas controlar algo más. Y esto ya un ocultista no satanista pues escribió muchísimo sobre esto, que era Aleister Crowley, en su famoso libro Magia en Teoría y Práctica, que habla mucho sobre, él practicaba mucho el yoga, el kundalini, Ujú. que trata de activar determinados chakras para despertar lo que es la serpiente de fuego.
Y también es muy importante, o mucha gente lo hace, yo lo estoy intentando hacer, provocarse estados alterados de conciencia en los rituales, de forma natural, sin usar nada exógeno. Ajá. Hubo gente que lo hizo usando sustancias. El propio Aleister Crowley, pues lo hizo con sustancias psicoactivas, pero acabó siendo un adicto a la heroína. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en los chamanes en la antigüedad, usaban, pues, por ejemplo, tambores. Si nos fijamos aún en las tribus que quedan actualmente, pues en África, usan tambores, usan bailes como muy rítmicos, como es una cosa que puede requerir el concentrarse en un sonido, en un baile, puede acabar, digamos, rompiendo eso que nos liga, esa división de sujeto y objeto, y llegarnos a un estado alterado de conciencia. También usando la recitación de mantras, que requieren una gran concentración y ayudan a olvidarse de todo. Se realizan ejercicios concentrándose en algo, por ejemplo, solo en una vela, como camino para aprender ya a eliminar la vela y básicamente no pensar en nada para intentar disolver, pues, lo que nos mantiene en un estado no alterado de conciencia, que es esa división a la que estamos atados entre un sujeto y un objeto, que es nuestra propia percepción. Y lo que digo yo, que nos hemos quedado sin tiempo Bueno, pues, y han quedado muchas cosas en el tintero por hablar. lo cierto es que se ha pasado rápido el tiempo. Se ha pasado rápido, sí. La verdad es que cuando hablas cosas interesantes, pues el tiempo corre que vuela, ¿eh? Fabián, yo te agradezco muchísimo y me gustaría invitarte a un nuevo Susurros del Más Allá para el próximo mes, si puede ser. Y seguiremos hablando de todo esto, porque es que ha quedado mucho por hablar. Sí, bueno, espero no haberme ido mucho por los cerros de Úbeda, espero haber respondido, bueno, que espero que la entrevista les guste a los oyentes, a tus oyentes, seguro y que que haya sido de tu agrado. Por mi parte me ha encantado porque todo lo que es novedad, todo lo que es conocimiento, todo lo que es descubrimiento también, ¿vale? Pues es bueno de escuchar, de aprender de todo ello. Pues yo encantado. Pues si te parece, para el próximo mes seguiremos hablando y hoy pues lo tenemos que dejar ahí. Fabián es la persona pues que ha abierto este Susurros del Más Allá con este tema del satanismo y con un satanista pues ejemplar, porque lleva años pues trabajándolo y bueno, y la lástima es que me quedan tantas preguntas que me gustaría hacerlas ahora, pero es imposible. Fabián, encantadísimo. Muchas gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros y desearte pues lo mejor de lo mejor y que nos volvemos a encontrar el mes que viene. Ya nos ponemos en contacto y maduramos el tema, ¿vale? Pues cuando quieras y te deseo lo mejor a ti, al programa, que seguro que triunfará, no me cabe duda. Muchas gracias. Bueno, familia, pues hemos llegado al final del Susurros del Más Allá. Qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo hablar de estos temas porque realmente son muy interesantes. Y bueno, yo siempre he dicho que hay que tener la mente muy abierta y siempre analizar todo con mucha tranquilidad y con eficacia. Susurros del Más Allá es este programa que ha iniciado su travesía ya dentro de RV Radio Cataluña España y nada, y deciros que vamos a madurar, como hemos hablado con Fabián, para una próxima aparición y a seguir hablando del tema que es
súper interesante. Familia, solo deciros una cosita. Si pasáis por YouTube, si pasáis por YouTube, por favor, suscribiros, hacedme el favor. Es una pequeñita petición que os pido, por favor. Si vais por la web oficial, pues nada, ahí encontraréis el vídeo de hoy, Susurros del Más Allá, como vais a encontrar el resto de los vídeos de los otros programas que se han ido haciendo a lo largo de todos estos tiempos en RV Radio Cataluña España. Hay una pestañita también donde pone Disco Terraza. Si entráis ahí, pues tenéis ahí 4 entregas ya de la Disco Terraza, donde podéis escuchar muy buena música con la compañía de un servidor y también pues con la compañía de mucha gente que se está conectando desde todo el mundo para escuchar estas canciones, estos impresionantes temas que tenemos como una riqueza cultural por todo el mundo. Sed muy felices, pasadlo muy bien, muchas gracias por acompañarnos y recordad que mañana, día 24, en el Facebook, en todas las redes sociales, ya aparecerá esta entrevista, así que seáis muy felices, os amo, os quiero, chao. ¿Te gustaría pasarlo bien con nosotros? Pues, ¿a qué esperas? Esto es RV Radio Cataluña, España. Hola, soy Santi Gamisans y te invito a que nos dejes y formes parte de nuestras vidas. No lo pienses más y quédate con nosotros. ¿Has experimentado en algún momento de tu vida un fenómeno paranormal? ¿Te apasiona la parapsicología, la brujería, la magia, los fenómenos ovni? Si es así, estás en la dimensión adecuada. Quédate con la compañía de Santi Gamisans. Susurros del Más Allá, un programa de RV Radio Cataluña, España.